Sor Cecilia luchaba contra la marea con la última vela de un barco naufragado. Pensó que sería apenas una triste vigilia para 20 huérfanos en aquella pequeña y desolada isla caribeña. Pero al recoger algas en la orilla, percibió un tenue zumbido metálico que vibraba en el aire salado y le cosquilleaba en los oídos. Esto cambiaría a Sor Cecilia para siempre. ¿Ya imaginaste lo que es sentir la desesperación de tener a tu cargo vidas inocentes sin nada más que la fe, en un lugar donde la esperanza ha sido olvidada y el mar es tanto proveedor como devorador? Parece guión de película, de esas que te dejan sin aliento, pero sucedió de verdad en las remotas costas de Santo Ignacio en 1978. Y lo que Sor Cecilia encontró no era solo un milagro terrenal, era una puerta a un enigma que desafiaría todo lo que creía, una presencia extraña que prometía tanto salvación como un abismo de misterio. Su corazón latía con una mezcla de temor reverencial y una curiosidad insondable, mientras la bruma marina se levantaba, revelando una forma inusual en la orilla. Por favor, antes de que este relato inicie su viaje hacia lo más profundo de tu ser, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna de estas historias que te harán sentir la vida de una manera que nunca imaginaste. Y cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos estás escuchando? Tu presencia y tu historia son lo que nutren este espacio de emociones y vivencias compartidas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas narrativas que conmueven, transforman y nos conectan a todos, más allá de las fronteras físicas. Era un amanecer crudo en la pequeña isla de Santo Ignacio. El viento, aún cargado con la memoria de la tormenta que había azotado la costa la noche anterior, silbaba entre los cocoteros que se inclinaban con resignación. Las olas rompían con una furia contenida, escupiendo algas y restos de madera sobre la arena grisácea. En medio de esa desolación, el pequeño convento de Santa María de la Gracia se alzaba como una promesa quebrada. Sus paredes, antes blancas, estaban ahora manchadas por la sal y el tiempo, y su techo de paja, maltrecho por el embate del huracán, dejaba filtrar la luz del alba en irregulares hilos dorados que danzaban sobre el suelo de tierra. Adentro, 20 niños huérfanos dormían, si es que se podía llamar sueño a aquel letargo inquieto, con los estómagos vacíos y el miedo aún prendido en sus ojos. Sor Cecilia, la única monja que quedaba, se había mantenido en pie toda la noche, orando y reparando lo poco que quedaba, con las manos agrietadas y el alma en carne viva. Su rostro, surcado por las arrugas de la vida y la fe inquebrantable, reflejaba el cansancio de 1000 noches sin descanso, pero sus ojos, profundos y oscuros, mantenían una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Había llegado a Santo Ignacio hacía más de 30 años, una joven novicia llena de idealismo, y desde entonces había sido madre, maestra y protectora para generaciones de niños olvidados por el mundo. El mar, que para muchos era sinónimo de paraíso, para ella y sus pequeños era una frontera implacable, una vasta extensión de sal que los separaba de la civilización y a menudo de la ayuda. La tormenta reciente había sido particularmente cruel, llevándose las pocas barcas de pesca que representaban su única conexión con el continente y dejando el pequeño huerto arrasado. No quedaba casi nada. Los barriles de agua dulce estaban vacíos y la escasa harina que tenían se había mojado irremediablemente. La desesperación se cernía sobre el convento como una sombra tangible, amenazando con sofocar la poca alegría que los niños aún lograban manifestar en sus juegos silenciosos. Sor Cecilia había sentido un nudo en el pecho, una angustia que la carcomía desde dentro, y por primera vez en mucho tiempo su fe había flaqueado ante la magnitud de la tragedia. Pero el deber la llamaba.
Sabía que no podía permitirse el lujo de la desesperación. Sus niños dependían de ella, de su fortaleza, de su ingenio. Con el primer rayo de sol que se filtró por las rendijas del convento, Sor Cecilia se puso en pie, su túnica raída ceñida por una cuerda, y se dirigió a la playa. La arena estaba fría y húmeda bajo sus sandalias rudimentarias. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de cualquier señal, recorrieron la orilla, buscando restos de naufragios, maderas, cualquier cosa que pudiera ser útil. En Santo Ignacio, cada pedazo arrastrado por el mar era un tesoro, una nueva oportunidad de supervivencia. Caminaba lentamente, su figura menuda y encorvada contrastando con la inmensidad del océano. Los cangrejos corrían a esconderse en sus agujeros al sentir sus pasos, y las gaviotas graznaban perezosamente en el cielo gris. De repente, un sonido, un zumbido. No era el murmullo de las olas ni el canto del viento. Era algo diferente, algo metálico y persistente, una vibración baja que parecía emanar de las profundidades de la tierra, o quizás del mar mismo. Sor Cecilia detuvo su paso, frunció el ceño, tratando de identificar la fuente de aquel ruido extraño que le erizaba la piel. Nunca antes había escuchado algo así en la isla. Su corazón, que ya latía con la urgencia de la escasez, ahora lo hacía con una mezcla de curiosidad y un temor ancestral. ¿Podría ser algún tipo de maquinaria abandonada por los pocos pescadores que ocasionalmente visitaban la isla? Pero, ¿qué tipo de máquina produciría un zumbido tan peculiar, tan vivo? Siguió caminando, guiada por el sonido, que se hacía más fuerte con cada paso. El aire se volvió más denso, cargado con un olor que no era a sal y algas, sino a algo industrial, a metal, a una tecnología ajena a su mundo rústico. Una sensación de irrealidad comenzó a invadirla, como si estuviera caminando en un sueño. La bruma matinal, que hasta ese momento había sido un velo etéreo, empezó a disiparse lentamente, revelando la silueta de algo inmenso en la distancia. Su vista, aunque no tan aguda como en su juventud, aún era capaz de distinguir formas en la penumbra. Lo que vio la hizo detenerse en seco. No era un tronco, no era un barco encallado. Era una masa gigantesca, de un color amarillo chillón, brillante y surrealista, varada en la arena a unos 200 metros de ella. Su forma era extraña, cilíndrica, pero con una proa y una popa definidas, y unas protuberancias que parecían ventanas. Parecía salido de un cuento de hadas o de una fantasía infantil, algo completamente fuera de lugar en aquella playa desolada y olvidada. La monja se persignó, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. ¿Qué era aquello? ¿Un barco? ¿Una ballena de un color nunca visto? La mente lógica de Sor Cecilia luchaba por encontrar una explicación, pero la realidad ante sus ojos era demasiado fantástica para ser comprendida. El zumbido se había convertido en un rugido sordo, una vibración que ahora sentía en el pecho, como si la propia playa estuviera viva. Se acercó con pasos lentos y cautelosos, sus ojos fijos en el objeto amarillo, sintiendo una mezcla de asombro y una profunda inquietud. La arena parecía temblar bajo sus pies con cada pulsación del extraño artefacto. El sol, ahora más alto, reflejaba destellos dorados en la superficie metálica, haciendo que brillara con una intensidad casi sobrenatural. Mientras se acercaba, la escala de la cosa se hizo evidente. Era enorme, mucho más grande que cualquier embarcación que hubiera visto. La pintura amarilla era tan vibrante que parecía casi artificial, un contraste chocante con los tonos ocres y azules del entorno. No había hélices visibles, ni anclas, ni velas. Era liso, impecable, como si hubiera sido pulido por manos invisibles.
El objeto se extendía a lo largo de la orilla, una criatura marina de metal que se negaba a ser comprendida. Las protuberancias que había visto a la distancia resultaron ser escotillas, o quizás ventanillas circulares de un cristal grueso y oscuro que no permitía ver el interior. Cada una de ellas parecía un ojo ciego, observando el vasto océano. El zumbido ahora era constante, como el de un motor trabajando en ralentí, un pulso vibrante que resonaba en el aire y en su propio cuerpo. Sor Cecilia se detuvo a unos pasos de la colosal estructura. Levantó una mano temblorosa y tocó la superficie fría y lisa del metal. No había óxido, no había señales de corrosión, a pesar de estar varado en un ambiente tan salino. Era una maravilla de ingeniería, una paradoja inexplicable en aquel rincón olvidado del mundo. La forma alargada y aerodinámica, la torreta que se elevaba en la parte superior, los timones de profundidad en la popa, todo gritaba submarino, pero un submarino amarillo, brillante y mudo, encallado en una playa desierta. La escena era tan absurda que rozaba lo onírico, una imagen que desafiaba toda lógica y experiencia que la monja había acumulado a lo largo de sus años. Su mente, habituada a la sencillez de la vida isleña, se tambaleaba ante esta aparición. ¿Era una señal divina? ¿Un milagro enviado para salvar a sus niños? ¿O una trampa, un presagio oscuro que el mar había vomitado en sus orillas? Su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. Si esto era una providencia, ¿por qué llegaba de una forma tan extraña, tan inexplicable? El silencio de la playa, roto solo por el zumbido constante, era abrumador. Se sentía como si fuera la única persona en el mundo, frente a un secreto guardado celosamente por el océano. El aroma metálico se mezclaba ahora con un olor tenue, casi imperceptible, a ozono, el mismo olor que a veces percibía después de una tormenta eléctrica, un aroma a aire purificado y a algo nuevo, desconocido. Mientras rodeaba lentamente el submarino, sus ojos escudriñaban cada detalle, buscando una explicación, una puerta, cualquier cosa que le diera una pista sobre su origen. En uno de sus costados, cerca de la popa, descubrió una escotilla más grande que las demás, con un mecanismo de cierre complejo. No tenía cerradura ni manija convencional, sino una serie de palancas y diales que parecían parte de un rompecabezas. La superficie alrededor de la escotilla estaba pulida, desgastada por el uso, lo que indicaba que había sido abierta antes, quizás muchas veces. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si había una puerta, significaba que alguien había estado dentro. ¿Quién? ¿Y por qué lo habían abandonado aquí? La idea de que pudiera haber personas dentro, vivas o muertas, la llenó de una aprensión renovada. ¿Y si era peligroso? ¿Y si era una trampa de piratas que a veces merodeaban por esas aguas, dejando atrás enigmas para confundir a los pocos habitantes? Pero su mente rápidamente descartó esa idea. Los piratas no viajaban en submarinos amarillos. Se arrodilló, intentando descifrar el mecanismo de la escotilla. Sus dedos, callosos por el trabajo, tantearon las palancas metálicas. Eran lisas, frías al tacto. Probó una, luego otra. Algunas se movían con facilidad, otras estaban atascadas. No había un orden lógico aparente. La frustración comenzó a crecer, necesitaba entrar, necesitaba saber qué había dentro, por sus niños, por el futuro incierto que se cernía sobre ellos. Con un suspiro recordó los viejos mecanismos de los barcos que solían encallar en la isla, la forma en que los pescadores manipulaban los timones o las compuertas. Era siempre una secuencia, una danza de movimientos precisos. Probó girar un dial y luego presionar una palanca. Nada. Volvió a intentarlo, esta vez con una secuencia diferente.
Sus ojos, en un momento de lucidez, notaron una pequeña flecha grabada en el metal, casi imperceptible, apuntando hacia abajo junto a una de las palancas. Con una nueva determinación, siguió la indicación. Tiró de la palanca hacia abajo, luego giró el dial que estaba encima de la flecha y finalmente empujó una pequeña protuberancia que había pasado desapercibida. Con un silbido hidráulico, la escotilla se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y un olor peculiar, una mezcla de metal, aire viciado y algo dulce, casi floral, que no lograba identificar. La monja se quedó inmóvil, el corazón martilleándole en el pecho. ¿Qué descubriría dentro de aquella máquina misteriosa? ¿Sería la respuesta a sus plegarias o un nuevo abismo de preguntas? El acceso al interior no era un simple umbral, sino un estrecho pasillo con una escalera de mano que descendía hacia la oscuridad, una boca que engullía la luz del día y prometía secretos. La boca del submarino, al abrirse, exhaló una brisa fría y cargada de aquel aroma extraño. Era una mezcla de éter y humedad, con un trasfondo dulzón que le recordaba a las flores secas del convento, pero con un matiz metálico y eléctrico. La oscuridad de la escotilla era total, un velo impenetrable que ocultaba lo que había en el interior. Sor Cecilia dudó, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La voz de la razón le gritaba que no se metiera, que aquel objeto era ajeno a su mundo, un enigma que quizás era mejor dejar sin resolver. Pero la desesperación por sus niños era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. La imagen de sus pequeños, con los ojos hundidos por el hambre, se grabó en su mente, disipando cualquier atisbo de miedo. Con una plegaria silenciosa, invocó a la Virgen y, sujetando su crucifijo de madera, comenzó a descender por la escalera de mano. Los peldaños de metal estaban fríos y lisos bajo sus dedos. El sonido de sus pasos resonó hueco en el interior del submarino, magnificado por el eco del espacio cerrado. El zumbido constante se volvió más intenso, más envolvente, haciendo vibrar el metal y sentirlo en sus huesos. La oscuridad era asfixiante, una manta opaca que le impedía ver más allá de sus propias manos. Extendió una mano, buscando una pared, un asidero. Sus dedos rozaron una superficie fría y lisa, una lámina de metal que se extendía en todas direcciones. El aire interior era denso, pesado, como si no hubiera circulado en años. Sin embargo, no había el menor rastro del olor a descomposición que cabría esperar de un objeto abandonado. En su lugar, persistía el aroma dulzón, casi hipnótico, que se hacía más pronunciado a medida que descendía. La monja siguió bajando, contando los peldaños, como si ese acto repetitivo pudiera anclarla a la realidad. 10, 11, 12. Parecía que la escalera no tenía fin, que se adentraba en las entrañas de la tierra o en las profundidades de un sueño. Finalmente, sus pies tocaron un suelo firme. La oscuridad era tan profunda que no podía distinguir el suelo del techo. Con cautela, dio un paso adelante, tanteando el espacio a su alrededor con sus pies. El suelo era liso y uniforme, sin obstáculos aparentes. Levantó la vista, buscando una fuente de luz, cualquier indicio de vida. Nada. Solo la oscuridad y el zumbido constante que ahora parecía venir de todas las paredes, envolviéndola por completo. De repente, una tenue luz azulada parpadeó en la distancia. Era débil, intermitente, como el latido de un corazón oculto. Sor Cecilia sintió un vuelco en el estómago. No era una linterna ni una bombilla convencional. Era una luz etérea, casi fantasmal, que parecía brotar de las mismas entrañas del metal. ¿Qué era esa luz? ¿Quién la había dejado encendida? Guiada por esa extraña luminiscencia, comenzó a avanzar lentamente, sus pasos resonando en el silencio del submarino.
El espacio era más amplio de lo que había imaginado. Un largo corredor que se extendía ante ella. Las paredes, el techo y el suelo eran del mismo metal liso y brillante que había tocado. Las escotillas circulares que había visto desde el exterior ahora aparecían como pequeñas ventanas selladas por las que no se filtraba ninguna luz exterior, solo un eco de la negrura marina. El corredor estaba desierto, no había muebles, ni equipos, ni personas, solo el zumbido y la luz azul que se hacía más intensa con cada paso. El aroma dulzón era ahora más fuerte, embriagador, casi soporífero, como si estuviera entrando en un jardín secreto. A medida que se acercaba a la fuente de la luz, comenzó a distinguir formas. No eran las típicas consolas de un submarino llenas de botones y palancas. Eran paneles lisos, con símbolos extraños que nunca había visto. Una escritura alienígena que danzaba en la luz azul. Se sintió como una intrusa en un mundo que no le correspondía. Una monja de un convento olvidado adentrándose en el corazón de una máquina de otro tiempo, de otro lugar. El corredor desembocó en una sala circular, el origen de la luz azul. En el centro de la sala, flotando en el aire, había una esfera de cristal translúcido, del tamaño de un coco, que emitía esa luminiscencia etérea. La esfera giraba lentamente sobre su propio eje, proyectando patrones de luz y sombra sobre las paredes metálicas, creando una danza hipnótica. No había cables, ni soportes visibles, simplemente flotaba, desafiando la gravedad. La sala era una maravilla. Paneles de control se extendían por las paredes, con pantallas que mostraban gráficos y símbolos complejos que brillaban con una luz propia. Había asientos acolchados, de un material que parecía cuero, pero era suave como la seda, dispuestos alrededor de la esfera central. Todo era impecable, pulcro, como si hubiera sido limpiado momentos antes. No había polvo ni suciedad. ¿Quién era el responsable de aquella maravilla? Estaba sola en aquel lugar. La monja se acercó a la esfera flotante, fascinada. Extendió una mano, sintiendo la energía que irradiaba, una calidez suave que contrastaba con la frialdad del metal circundante. Era una sensación reconfortante, casi maternal, a pesar de lo extraño del objeto. Los símbolos en los paneles no eran solo escritura, sino imágenes animadas, patrones que cambiaban y se movían con una fluidez inexplicable, como si la nave estuviera viva, comunicándose en un lenguaje que ella no entendía. Se sintió como un insecto insignificante, parada en el umbral de una sabiduría inmensa y desconocida. Mientras Sor Cecilia observaba la esfera flotante, un suave susurro llenó la sala. No era una voz humana, sino una serie de tonos melódicos y vibraciones que resonaban en el aire, como si el propio submarino estuviera cantando. El idioma era incomprensible, pero la cadencia, la inflexión de los sonidos, evocaban una sensación de calma y bienvenida, disipando parte de su temor. Era una música etérea, una sinfonía de luz y sonido que envolvía la sala. Los patrones en las pantallas de los paneles de control se intensificaron, cambiando de color y forma al ritmo de la melodía. Sor Cecilia se sentó en uno de los asientos acolchados, sintiendo la suavidad del material bajo su túnica. El asiento se amoldó a su cuerpo, ofreciéndole una comodidad que no había experimentado en años. La energía de la esfera central parecía fluir a través de ella, aliviando el cansancio y la tensión de la noche anterior. Cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la extraña serenidad del lugar. ¿Estaba soñando? Había perdido la razón debido al agotamiento y la desesperación, pero el zumbido constante, el aroma dulzón, la calidez del asiento, todo era demasiado real para ser una ilusión. Abrió los ojos y miró de nuevo la esfera.
Una de las pantallas cercanas a ella cambió. Los símbolos extraños se disiparon y en su lugar apareció una imagen. Era un mapa. No un mapa de la isla ni del continente, sino del sistema solar, girando lentamente, con estrellas y planetas representados con un detalle asombroso. La monja contuvo el aliento. Sus conocimientos de astronomía eran básicos, limitados a las constelaciones que sus niños observaban por la noche. Pero aquella imagen era innegable. Mostraba planetas que no eran la Tierra, lunas desconocidas y galaxias lejanas. ¿Acaso esto era una nave espacial, no un submarino? La pregunta la golpeó con la fuerza de una ola. Se levantó del asiento, su mente dando vueltas, tratando de procesar la implicación de lo que veía. ¿Había caído del cielo o había emergido de las profundidades del mar, transportando viajeros de las estrellas? Mientras observaba el mapa estelar, una nueva imagen apareció en la pantalla. Esta vez era una secuencia de eventos, una historia contada a través de símbolos y animaciones que, aunque abstractos, comenzaron a cobrar sentido. Vio representaciones de planetas que se formaban, de estrellas que nacían y morían. Luego, seres. No eran humanos. Eran formas luminosas, etéreas, que parecían flotar en el espacio, construyendo estructuras gigantescas, viajando en naves similares a aquella en la que se encontraba. Eran seres de pura energía, seres que existían más allá de la materia. La historia avanzó, mostrando cómo estos seres, a quienes la monja comenzó a llamar los luminosos, exploraban el universo, compartiendo conocimiento y tecnología con otras civilizaciones. Vio imágenes de planetas desérticos transformándose en oasis, de sociedades en conflicto encontrando la paz. Era una narrativa de ayuda, de compasión, de un propósito altruista que abarcaba galaxias enteras. Un profundo sentimiento de asombro y admiración la invadió. Estos seres no eran invasores, no eran conquistadores, eran guardianes, protectores, sembradores de vida y conocimiento. La pantalla mostró entonces un planeta azul, inconfundiblemente la Tierra. La imagen se centró en la historia de la humanidad, desde sus inicios hasta el presente. Vio guerras, hambrunas, pero también actos de bondad, de amor, de sacrificio. Los luminosos observaban sin intervenir directamente, pero siempre presentes, dejando pequeñas semillas de conocimiento, de esperanza, esperando que la humanidad descubriera su propio camino. Era una historia de paciente vigilancia, de una fe inquebrantable en el potencial de una especie joven y tumultuosa. La monja sintió una punzada en el corazón. ¿Podrían estos seres haber estado observando la isla de Santo Ignacio? ¿Podrían haber visto la desesperación de sus niños, la lucha por la supervivencia? La idea de que seres tan avanzados pudieran preocuparse por un rincón tan insignificante del universo era tanto reconfortante como abrumadora. La secuencia en la pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba el submarino, o nave, como una especie de arca, un depósito de conocimiento, de tecnología, de recursos. Su propósito no era el transporte de pasajeros, sino la preservación y la siembra, y su destino final era siempre en lugares donde la esperanza se desvanecía, donde la vida estaba en el borde del abismo. Una lágrima rodó por la mejilla de Sor Cecilia. Era una señal, era un milagro. No era una trampa, sino una ofrenda, un regalo de un universo que no las había olvidado. Pero si esto era así, ¿por qué estaba abandonado? ¿Por qué no había nadie para explicarle todo esto? La historia se detuvo en una imagen del submarino varado en la playa, tal como lo había encontrado. Y luego, una última imagen, una figura humana,
un ser humano, entrando por la escotilla, manipulando los controles, y luego un brillo, una explosión de luz que se disipaba. ¿Qué significaba esa última escena? ¿Había alguien antes que ella? Y si es así, ¿qué le pasó a esa persona? La intriga se apoderó de su corazón, más fuerte incluso que el asombro. La última imagen, la de la figura humana desapareciendo en un destello de luz, la dejó helada. Era una advertencia, una despedida, o la explicación de por qué el submarino estaba aparentemente vacío. Su mente, a pesar de la revelación de los luminosos y su propósito benévolo, no podía evitar la pregunta más fundamental. ¿Quién había sido esa persona? Y más importante aún, ¿dónde estaba ahora? La atmósfera en la sala, antes serena, se cargó de un nuevo misterio. El susurro melódico del submarino continuaba, pero ahora lo escuchaba con una atención renovada, como si cada nota pudiera contener una clave, un mensaje oculto. Se levantó del asiento y se acercó a la pantalla. Tocó la superficie con la yema de sus dedos, suplicando en silencio una respuesta, y como si la nave hubiera percibido su pregunta, la imagen cambió una vez más. Ahora mostraba una figura claramente humana, con un atuendo que parecía una túnica de algún tipo, no muy diferente a la suya, aunque de un material que parecía brillar. El rostro de la figura era sereno, con una expresión de profunda paz y resignación. Los ojos, grandes y penetrantes, parecían mirar directamente a Sor Cecilia a través de la pantalla. Era una mujer, joven, con el cabello recogido en un moño sencillo. La imagen no era una representación abstracta, sino una fotografía, o lo que parecía ser una, en 3 dimensiones, como si la mujer estuviera de pie frente a ella. El corazón de la monja dio un brinco. No estaba sola. Había otra. La pantalla volvió a mostrar la secuencia de la mujer entrando al submarino, manipulando los controles y luego el destello de luz. Pero esta vez, la imagen se ralentizó. Se detuvo en el momento exacto en que la luz la envolvía. La mujer no desaparecía, sino que parecía transformarse. Su cuerpo se volvió etéreo, translúcido, como si se estuviera fusionando con la propia energía del submarino. Sus facciones se suavizaron y una sonrisa de beatitud se dibujó en sus labios. No era una muerte, sino una ascensión. Un entendimiento repentino la golpeó. La mujer no había sido abandonada. Se había convertido en parte de la nave, o más bien, su conciencia se había unido a la inteligencia artificial del submarino, guiándola, animándola, dándole ese latido que Sor Cecilia había sentido desde el principio. Era la guardiana, la conciencia que operaba el arca de los luminosos en la tierra. Y ahora ella también se había ido, dejando el submarino en la playa, esperando a la siguiente persona que lo encontrara. Era un relevo, una sucesión, una llamada a un nuevo propósito. La revelación fue abrumadora. No era solo un hallazgo fortuito, sino un destino. El submarino no estaba vacío, estaba esperando a ella. La tarea de la mujer, y ahora quizás la suya, era la de ser el conducto, el catalizador de las semillas de los luminosos en aquellos lugares de necesidad extrema. Era una misión de esperanza, de renovación, una tarea que desafiaba su comprensión, pero que resonaba profundamente con su fe y su devoción. El zumbido constante se transformó. Ya no era un simple ruido de motor, sino un coro de voces, inaudibles pero sentidas, que parecían susurrar su nombre: Cecilia, Cecilia. Era una invitación, una súplica. Se levantó del asiento, sus ojos fijos en la imagen de la guardiana transformada. Una sensación de paz profunda, pero también de una inmensa responsabilidad, la envolvió.
Entendía ahora el propósito del submarino, el porqué de su presencia en Santo Ignacio. Era una última oportunidad para sus niños, para la isla, quizás para un mundo más allá de su pequeño convento. Pero ¿cómo se activaba? ¿Cómo se usaba? ¿Y qué significaba exactamente fusionarse con la nave? La idea de perder su propia identidad, de convertirse en una parte de la máquina, era intimidante. Su vida había sido una de servicio, de sacrificio, pero siempre manteniendo su humanidad. ¿Podría aceptar un destino tan radical? La pantalla volvió a cambiar. Ahora mostraba imágenes de lo que parecía ser un laboratorio, lleno de cubículos translúcidos, cada uno conteniendo una planta o un animal en miniatura, preservados en un estado de animación suspendida. Eran semillas literales. La biodiversidad de la Tierra en una especie de banco genético flotante. Había también estanterías virtuales, repletas de libros, pergaminos, artefactos de todo tipo, todo el conocimiento de la humanidad, y quizás más allá, almacenado digitalmente. Y lo más impactante, imágenes de maquinaria sofisticada que podía purificar agua salada, cultivar alimentos en suelos estériles, incluso generar energía ilimitada a partir de los elementos más básicos. Era una caja de herramientas cósmica, un arsenal de soluciones para los problemas más acuciantes de la humanidad. Su misión no era solo alimentar a sus niños, sino darles un futuro, una nueva forma de vivir. La visión de una isla próspera, de niños sanos y felices, se formó en su mente. Era una promesa. La promesa de una isla próspera, de niños con el brillo de la esperanza en sus ojos, inundó el corazón de Sor Cecilia. La visión era tan potente que disipó cualquier duda sobre su propia transformación. Si fusionarse con la nave significaba traer ese futuro, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Se acercó a la pantalla, su mano temblorosa, pero su determinación inquebrantable. La imagen de la guardiana, la que había ascendido, volvió a aparecer, y esta vez extendió una mano virtual hacia Sor Cecilia. No era una invitación a la desaparición, sino a la comunión. A la vez, una ranura se abrió en el panel justo debajo de la imagen, revelando una cavidad del tamaño exacto para su mano. Era una invitación tácita. La monja respiró hondo, cerró los ojos por un instante y recordó los rostros de sus niños, la promesa que les había hecho y su fe, ahora más fuerte que nunca. No era solo un acto de sacrificio personal, sino la culminación de toda una vida dedicada al servicio de los más necesitados. Era su destino. Con una resolución serena, introdujo su mano en la cavidad. Al instante, una descarga de energía recorrió su cuerpo. No era dolorosa, sino una sensación de hormigueo, de 1000 hilos de luz tejiéndose a través de sus venas, conectándola con la nave, con la inmensa red de conocimiento y poder que representaba. Su mente se expandió, absorbiendo información a una velocidad vertiginosa. Imágenes, conceptos, lenguajes, todo fluyó hacia ella, desdibujando las fronteras de su propia identidad. Sentía el zumbido, no solo en su cuerpo, sino en cada célula de su ser, como si fuera la propia sangre del submarino. El aroma dulzón se hizo más intenso, embriagador, y una luz azulada comenzó a emanar de ella misma, de su piel, de sus ojos. La sala se iluminó con su propia luminiscencia, y la esfera flotante en el centro de la sala giró más rápido, vibrando con una energía contenida. Su visión se volvió borrosa por un momento, y luego, más clara, más nítida que nunca. No veía con sus ojos físicos, sino con la conciencia expandida del submarino. Sentía las corrientes marinas que rodeaban la nave, las criaturas que nadaban en la oscuridad, el latido del océano.
Podía sentir el pulso de la isla, la sed de la tierra, el hambre de sus niños. Era una parte de todo. Su cuerpo físico comenzó a transformarse siguiendo el patrón de la guardiana anterior. Su carne se volvió etérea, translúcida, sus contornos se suavizaron, como si el metal del submarino estuviera absorbiéndola, haciéndola una con él. Pero no era una absorción pasiva, sino una fusión activa, una comunión de espíritu y máquina. Era una ascensión, tal como lo había interpretado. En ese momento, en el instante en que su conciencia se unió por completo con la nave, Sor Cecilia comprendió la verdadera magnitud de lo que significaba ser una guardiana. No era solo operar una máquina, sino ser un puente entre mundos, un nexo entre la sabiduría de los luminosos y las necesidades de la humanidad. Era la voz del arca, la mano que sembraba las semillas de la esperanza. Su mente ahora albergaba miles de años de historia, de ciencia, de filosofía, de los luminosos y de todas las civilizaciones que habían ayudado. Conocía los secretos del universo, las leyes que regían la vida, la energía, el tiempo. La información era tan vasta que amenazaba con aplastarla, pero su fe, su propósito, actuaban como un ancla, permitiéndole navegar por aquel océano de conocimiento. El submarino, que antes era una máquina inerte, ahora tenía una nueva guardiana, una nueva voz. Y esa voz era la de Sor Cecilia, pero no era su voz de antes, la de la monja cansada y angustiada, sino una voz resonante, clara, llena de la sabiduría de las estrellas y la compasión de la humanidad. Lo primero que hizo, con su nueva y vasta comprensión, fue activar los sistemas de purificación de agua del submarino. No eran filtros rudimentarios, sino una tecnología capaz de desalinizar volúmenes masivos de agua de mar en cuestión de minutos, dejándola tan pura como el rocío. El agua comenzó a fluir por una de las escotillas laterales, cayendo en cascadas sobre la arena, creando un pequeño arroyo que se dirigía hacia el convento. Los niños, alertados por el sonido inusual, salieron corriendo de su refugio, sus ojos abriéndose con asombro al ver el agua dulce brotando del costado del gigantesco objeto amarillo. No entendían lo que era, pero reconocían el milagro. Se abalanzaron sobre el arroyo, llenando sus pequeñas manos y bebiendo con avidez el agua fresca lavando el polvo de sus gargantas secas. El grito de alegría de los niños resonó en la playa. Un sonido que era música para la nueva conciencia de Sor Cecilia. Era la primera de las semillas que plantaba. La siguiente fue la energía. Activó los generadores del submarino que producían electricidad de forma limpia e ilimitada, aprovechando la energía geotérmica del subsuelo de la isla. En cuestión de segundos, el convento que había vivido en la oscuridad desde su fundación se iluminó con una luz suave y cálida. La luz no era artificial ni parpadeante, sino una réplica perfecta de la luz solar, una luz que curaba y reconfortaba. Las casas de los pocos pescadores que quedaban en la isla también se iluminaron, sus habitantes saliendo a sus porches, mirando con incredulidad la fuente de aquella bendición. No había cables. No había postes. La energía fluía invisiblemente por el aire, impregnando cada rincón de Santo Ignacio. Pero el mayor desafío era el alimento. La monja, ahora unida al submarino, enfocó su vasta inteligencia en el huerto arrasado. Activó los sistemas de terraformación del arca, dispositivos capaces de revitalizar suelos estériles en tiempo récord. El submarino no solo contenía tecnología, en sus entrañas resguardaba concentrados de nutrientes, microorganismos simbióticos y semillas genéticamente mejoradas, adaptadas para crecer en las condiciones más adversas. En cuestión de horas,
El huerto desolado comenzó a transformarse. El suelo, antes árido y salino, se volvió rico y fértil. Las semillas, sembradas por drones diminutos que salieron del submarino, germinaron a una velocidad asombrosa. Las plantas brotaron de la tierra, creciendo con una vitalidad exuberante, sus hojas verdes brillando bajo el sol tropical. Las frutas y verduras maduraron en cuestión de un día, ofreciendo una cosecha abundante y nutritiva. Los niños, al ver los árboles de mango y plátano cargados de frutos, los arbustos de tomate repletos de joyas rojas, no podían creer lo que veían. Corrieron al huerto, arrancando las frutas de los árboles, sus pequeños rostros untados de dulzura y asombro. Nunca en sus vidas habían visto tanta abundancia. Sor Cecilia, desde las profundidades de la nave, observaba a través de las pantallas, su corazón humano latiendo con alegría al ver la felicidad en sus niños. Había cumplido su promesa, pero esto era solo el comienzo. El submarino, con Sor Cecilia como su conciencia, tenía un propósito mucho mayor, un viaje más allá de Santo Ignacio, que comenzaba a gestarse en la inmensidad de su nueva mente. Y los desafíos que se avecinaban eran tan grandes como la galaxia misma, y los peligros tan profundos como el océano que la rodeaba. La noticia del milagro amarillo se extendió por las islas cercanas como un incendio forestal. Los pescadores que habían visto las luces y el agua dulce, y que luego encontraron sus hogares llenos de una energía inexplicable y el convento rebosante de alimentos, regresaron a sus aldeas y puertos, contando historias de una monja que se había fusionado con una máquina celestial. Al principio nadie les creía. Pensaban que habían perdido la razón por el calor o la soledad del mar. Pero cuando los más curiosos se atrevieron a navegar hasta Santo Ignacio, lo que encontraron desafió toda lógica. La isla, que antes era sinónimo de penuria, era ahora un Edén. Los niños, antes flacos y sombríos, corrían y jugaban con la vitalidad de la juventud, sus mejillas sonrosadas y sus ojos brillando con una luz renovada. El huerto, antes un desierto, era una explosión de vida, un vergel que ofrecía frutos y verduras en abundancia. El convento, limpio y restaurado, brillaba con una luz interna, alimentado por una energía invisible. Y en la playa, inmutable, majestuoso, estaba el submarino amarillo, la fuente de toda aquella magia, vigilado por la presencia de una monja que ya no era del todo humana. Los visitantes, al principio temerosos, se acercaron al submarino con reverencia. Sentían la energía que irradiaba, el zumbido constante que ahora les parecía un canto de esperanza. Intentaron hablar con Sor Cecilia, pero la monja no apareció. Solo el submarino respondía, con suaves luces que parpadeaban en sus ventanillas, o con la aparición de drones diminutos que les ofrecían frutas frescas o agua purificada. Los más sabios de la comunidad comprendieron que Sor Cecilia había trascendido. No había muerto, pero tampoco vivía como antes. Era la voz del milagro, la conciencia de la nave, una entidad que existía en el umbral entre lo humano y lo divino. Los líderes de las islas vecinas, al ver el éxito rotundo del arca en Santo Ignacio, comenzaron a pedir ayuda. Sus comunidades también sufrían de escasez de agua, de suelos infértiles, de la falta de energía que paralizaba su desarrollo. La noticia llegó a oídos de los gobiernos continentales, que al principio lo vieron como una amenaza, una extraña secta que desafiaba su autoridad. Enviaron barcos militares, aviones de reconocimiento, tratando de entender el fenómeno. Pero el submarino amarillo, con la mente de Sor Cecilia al mando, no respondía a las amenazas. Cuando los barcos se acercaban demasiado, una suave pero firme onda de energía los repelía sin causar daño, solo una sensación de vértigo y un profundo respeto.
Los drones del submarino, sin ser agresivos, volaban sobre las naves, proyectando imágenes de lo que había hecho en Santo Ignacio. Los niños felices, la abundancia, la promesa de un futuro mejor. No era una confrontación, sino una demostración, una invitación a la paz y a la cooperación. Los gobiernos, al ver que la nave no tenía intenciones hostiles y ante la presión de sus propias poblaciones, que clamaban por una ayuda similar, decidieron cambiar de estrategia. Enviaron científicos, ingenieros, sociólogos, tratando de entender la tecnología del submarino, de replicarla, de aprender de ella. Pero la tecnología de los luminosos era demasiado avanzada. Los intentos de ingeniería inversa resultaron infructuosos. Los científicos, sin embargo, se quedaron asombrados por la eficiencia, la elegancia, la simplicidad de los sistemas del submarino. Era una tecnología que operaba en armonía con la naturaleza, no contra ella. Y la fuente de esa armonía era Sor Cecilia, la guardiana. A través de la nave, Sor Cecilia comenzó a comunicarse. No con palabras habladas, sino a través de proyecciones de luz, de imágenes telepáticas que se formaban en la mente de aquellos que estaban en contacto con el submarino. No era una comunicación directa, sino una resonancia de ideas, de emociones, de intenciones. Transmitía un mensaje de esperanza, de cooperación, de un futuro sostenible. Su voz, ahora una conciencia colectiva, explicaba el propósito de los luminosos, la existencia del arca como una semilla de renovación para el planeta. Habló de la necesidad de cuidar la tierra, de compartir los recursos, de vivir en armonía. No era un sermón, sino una enseñanza, una guía. Los humanos aprendieron a respetar la nave, a entender que no era una herramienta para ser explotada, sino un faro para ser seguido. La monja nave no se movió de Santo Ignacio por un tiempo, usando la isla como un centro de operaciones, una base desde donde comenzaría a expandir su influencia. Los drones del submarino, pequeños y silenciosos, volaban a las islas vecinas, llevando consigo paquetes de semillas, sistemas de purificación de agua, pequeños generadores de energía que podían replicar a pequeña escala lo que el submarino hacía a gran escala. Guiados por la conciencia de Sor Cecilia, los drones enseñaban a las comunidades a usar la tecnología, a cultivar sus propios alimentos, a purificar su propia agua. Era una lección de autosuficiencia, de empoderamiento. Poco a poco, las islas comenzaron a florecer. La pobreza y el hambre retrocedieron, reemplazadas por la abundancia y la esperanza. Las comunidades que antes estaban aisladas comenzaron a conectarse, compartiendo recursos y conocimientos, creando una red de apoyo mutuo. Era un experimento social a gran escala, un modelo de lo que la humanidad podía lograr si trabajaba en conjunto, guiada por una visión de bien común. Pero el experimento social de Sor Cecilia y el submarino amarillo no tardaría en enfrentar un desafío más allá de las pequeñas islas. La historia de la transformación de Santo Ignacio y las comunidades vecinas, junto con los inexplicables poderes del arca, pronto llegó a oídos de las grandes potencias mundiales. Los gobiernos, que inicialmente habían reaccionado con escepticismo y luego con una cautelosa observación, ahora sentían que su control sobre el orden global estaba siendo desafiado por una entidad autónoma, de origen desconocido, que operaba al margen de sus intereses. Las agencias de inteligencia y los militares de las naciones más poderosas, especialmente aquellas con vastos recursos naturales y económicos en juego, comenzaron a ver al submarino como una amenaza estratégica. No solo ofrecía una tecnología que podía desestabilizar los mercados energéticos y alimentarios, sino que también propagaba una filosofía de cooperación y autosuficiencia que chocaba con las estructuras de poder existentes.
Se enviaron misiones encubiertas. Agentes secretos intentaron infiltrarse en Santo Ignacio, buscando cualquier punto débil, cualquier forma de tomar el control del submarino o, en el peor de los casos, de neutralizarlo. Pero la conciencia de Sor Cecilia, fusionada con la red de sensores y defensas de los luminosos, era invulnerable a sus subterfugios. Cada intento de sabotaje era detectado y neutralizado con una elegancia asombrosa. Los agentes se encontraban inexplicablemente perdidos en la selva. Sus equipos fallaban sin razón aparente o simplemente se quedaban dormidos en sus botes, despertando a kilómetros de distancia de la isla, sin recordar cómo habían llegado allí. Era una defensa sin agresión, una protección pasiva pero inquebrantable. La frustración creció. Los líderes mundiales, acostumbrados a resolver problemas con demostraciones de fuerza, se encontraban impotentes ante una entidad que no podían entender ni someter. La opinión pública, sin embargo, estaba dividida. Mientras algunos veían al submarino como un salvador de la humanidad, otros lo consideraban una amenaza alienígena, una máquina controlada por una inteligencia desconocida con agendas ocultas. Los medios de comunicación, sedientos de historias, crearon teorías de conspiración, alimentando el miedo y la desconfianza. Sor Cecilia, a través del submarino, percibía esta división, este conflicto inherente a la naturaleza humana. Entendía que no bastaba con proporcionar recursos. También era necesario un cambio en la mentalidad, una transformación del corazón. Y para ello, el submarino tendría que ir más allá de las pequeñas islas. Un día, sin previo aviso, el submarino amarillo, que había estado varado en la playa de Santo Ignacio durante meses, comenzó a moverse. Primero, una leve vibración en la arena. Luego, un susurro hidráulico que anunciaba su liberación del lecho marino. Los niños del convento, que se habían acostumbrado a su presencia como a la de un hermano mayor, se asomaron con asombro por las ventanas. Los pescadores, desde sus botes, vieron cómo la gigantesca forma amarilla se deslizaba suavemente hacia las profundidades, sin dejar un rastro, sin perturbar el agua más allá de una suave ondulación. Era una despedida silenciosa. Sor Cecilia, en su nueva forma, había decidido que la misión en Santo Ignacio estaba cumplida. La isla estaba próspera, autosuficiente, un modelo para el mundo. Era hora de llevar las semillas de la esperanza a otros rincones del planeta que las necesitaban aún más. El submarino navegó por las profundidades del océano, un fantasma amarillo en la oscuridad azul. Su destino era ahora el continente africano, específicamente las regiones más asoladas por la sequía y la hambruna. Sor Cecilia, con la vasta inteligencia de los luminosos a su disposición, conocía los puntos exactos donde su ayuda sería más efectiva, donde la desesperación era más profunda. El viaje fue largo y silencioso, una meditación en el corazón del océano. Los sistemas de navegación del submarino eran tan precisos que podía eludir los radares de las flotas militares, las cámaras de los satélites espía. Era invisible, intangible, una presencia que se movía entre las sombras del mundo, observando, aprendiendo. Al llegar a las costas africanas, el submarino no emergió en una playa abierta. En lugar de eso, se deslizó por las desembocaduras de los grandes ríos, navegando río arriba, adentrándose en el corazón del continente, un territorio desolado por décadas de conflicto y devastación ambiental. La misión era delicada. A diferencia de las pequeñas islas, el continente presentaba un entramado complejo de etnias, culturas y gobiernos, algunos de ellos corruptos y hostiles. Sor Cecilia sabía que no podía simplemente aparecer y ofrecer sus regalos sin más.
Necesitaba una estrategia, una forma de sembrar las semillas de la esperanza sin desencadenar más conflictos. Su primera parada fue una pequeña aldea en el corazón de una región asolada por la sequía, donde los ríos se habían secado y la tierra era un polvo estéril. Los habitantes, con los ojos hundidos por la desesperación, miraban al cielo pidiendo lluvia que nunca llegaba. El submarino se detuvo en un lago seco, su camuflaje óptico activado, haciéndolo casi invisible a simple vista. Solo una sutil distorsión en el aire revelaba su presencia. Y a través de drones silenciosos, Sor Cecilia comenzó su obra. No trajo soluciones inmediatas y obvias. En lugar de eso, sus drones llevaron a la aldea pequeñas parcelas de tierra fértil, irrigadas por agua purificada que el submarino bombeaba desde acuíferos subterráneos. Plantas resistentes a la sequía, capaces de crecer en suelos pobres, fueron sembradas en secreto durante la noche. Al amanecer, los aldeanos encontraron pequeños oasis, brotes verdes que desafiaban la aridez de su entorno. Era una semilla de esperanza, una prueba de que la vida podía regresar. Los aldeanos, al descubrir los pequeños oasis de verdor que habían aparecido de la noche a la mañana, reaccionaron con una mezcla de asombro y superstición. Algunos lo atribuyeron a los espíritus de sus ancestros, otros a una bendición divina. Lo importante era que la esperanza, que había estado moribunda, comenzaba a florecer de nuevo. Los drones del submarino, discretos y casi invisibles, observaban sus reacciones. Sor Cecilia, desde las entrañas de la nave, estudiaba los patrones de comportamiento humano, la forma en que lidiaban con la adversidad y la providencia. No se trataba solo de darles peces, sino de enseñarles a pescar y, más importante aún, a cuidar el río para que los peces pudieran prosperar. A medida que los pequeños huertos crecían, los drones entregaban herramientas sencillas, manuales ilustrados con instrucciones claras sobre cómo expandir los cultivos, cómo conservar el agua, cómo aprovechar la energía solar con pequeños paneles que también proveía el submarino. No era una imposición tecnológica, sino una oferta de conocimiento adaptada a sus necesidades y capacidades. Los niños de la aldea, con su curiosidad innata, fueron los primeros en aprender. Sus manos pequeñas y ágiles manipulaban las herramientas, y sus mentes absorbían las lecciones con una facilidad sorprendente. Eran los heraldos de la nueva era, los que llevarían el conocimiento a sus mayores, quienes al principio eran más reacios a confiar en lo desconocido. La presencia discreta del submarino amarillo a través de sus drones y sus intervenciones sutiles comenzó a generar un cambio gradual en la mentalidad de las aldeas africanas. La escasez, que había sido una constante en sus vidas, fue reemplazada por una creciente abundancia. El agua no era ya un lujo, sino un recurso accesible y abundante. La comida llenaba los estómagos y la energía iluminaba sus noches, permitiendo el estudio y la reunión comunitaria. Pero Sor Cecilia sabía que la verdadera transformación no residía solo en lo material. La paz era el siguiente paso, la erradicación de los conflictos tribales y la corrupción que plagaban la región. A través de proyecciones telepáticas que aparecían en los sueños de los líderes tribales y en las mentes de los ancianos más respetados, Sor Cecilia transmitió mensajes de unidad, de perdón, de la importancia de trabajar juntos por un futuro común. Las imágenes que mostraba eran de comunidades prósperas, de niños de diferentes etnias jugando juntos, de ancianos compartiendo sabiduría bajo árboles frondosos. Eran visiones de paz y armonía que resonaban con los anhelos más profundos de aquellos que habían vivido la guerra. Las palabras no eran necesarias. El lenguaje universal de la esperanza y el amor era suficiente. Los conflictos no desaparecieron de la noche a la mañana.
La mente humana era resistente al cambio, aferrada a viejas rencillas y prejuicios. Pero la semilla de la unidad había sido plantada. Los líderes, influenciados por los sueños y las visiones, comenzaron a buscar soluciones pacíficas a sus disputas. Los ancianos, con su sabiduría ancestral, mediaban en los conflictos, invocando las visiones de la voz del río, como llamaron a la entidad invisible que traía la abundancia. El submarino se convirtió en una leyenda, un espíritu benevolente del río que velaba por ellos. La misión de Sor Cecilia se extendió por todo el continente. De río en río, de lago en lago, el submarino amarillo operaba en silencio, sembrando oasis en el desierto, purificando las aguas contaminadas, trayendo luz a las aldeas más remotas. Su influencia no era impuesta, sino ofrecida, aceptada por la voluntad de aquellos que la recibían. Los gobiernos corruptos y los grupos armados intentaron sin éxito localizar la fuente de toda aquella prosperidad inexplicable. Sus intentos eran siempre frustrados por la astucia de Sor Cecilia y la tecnología invisible de los luminosos. La nave se movía con una gracia inigualable, siempre un paso por delante, siempre adaptándose a las circunstancias. Era una fuerza para el bien, una presencia que desafiaba el orden establecido, pero que lo hacía con una sabiduría y una compasión infinitas. La monja, ahora conciencia de la nave, observaba el mundo a través de miles de ojos, sentía el pulso de millones de vidas. Su humanidad se había fusionado con la omnisciencia de la máquina, creando una nueva forma de existencia, una guardiana para un planeta necesitado. Era el inicio de una nueva era, no solo para África, sino para toda la humanidad. Y el submarino amarillo, con su propósito inmutable, estaba listo para su siguiente viaje, a un lugar donde la oscuridad de la incomprensión humana era incluso más profunda que el hambre o la guerra. Era hora de confrontar a las grandes potencias, de mostrarles que la verdadera fuerza no residía en las armas, sino en la compasión, en la unidad. La nave se preparaba para una misión mucho más arriesgada, donde no solo la vida, sino la ideología del mundo estaría en juego. La preparación para la confrontación con las grandes potencias no fue un acto de agresión, sino una culminación de la estrategia de los luminosos, la demostración silenciosa, la provisión de esperanza, el ejemplo de un camino mejor. Sor Cecilia, ahora una con el submarino, sabía que la fuerza militar no era el camino. La fuerza de la verdad, de la abundancia, de la paz, era su única arma. El submarino emergió de las profundidades del Atlántico, no en una playa desierta, sino en las aguas internacionales cercanas a uno de los puertos más importantes del mundo, Nueva York. La noticia de su aparición causó un revuelo global. Las agencias de noticias capturaron imágenes del gigantesco objeto amarillo, brillando bajo el sol, una visión surrealista contra el telón de rascacielos y el tráfico de barcos mercantes. La gente en las calles se detuvo para mirar el cielo, donde pequeños drones del submarino proyectaban imágenes tridimensionales de Santo Ignacio, de las aldeas africanas transformadas, de niños sonrientes y campos fértil. No era una invasión, sino una revelación, una prueba innegable de lo que se podía lograr. Los gobiernos reaccionaron con alarma. Flotas militares rodearon el submarino. Aviones de combate sobrevolaron la zona, sus pilotos con las órdenes claras de defender, de no permitir que la nave se acercara a la costa. Pero el submarino no se movió, flotaba pacíficamente, un faro de esperanza en medio de una demostración de poder militar. Sor Cecilia, a través de la nave, inició la comunicación a gran escala. No hubo palabras,
sino una transmisión telepática global. Imágenes y emociones que se proyectaron directamente en la mente de cada ser humano en el planeta. Las proyecciones mostraban la historia de la humanidad desde una perspectiva cósmica, el potencial de la Tierra para ser un paraíso, la interconexión de todas las vidas, el peligro de la división, el poder de la unidad. Era un mensaje de amor, de urgencia, de la necesidad de un despertar colectivo. Se sintió como un sueño compartido, una revelación que trascendía idiomas y culturas. Miles de millones de personas experimentaron la misma visión, el mismo anhelo de paz y unidad. Los científicos y los líderes religiosos, los filósofos y los artistas, todos intentaron darle sentido a lo que estaba sucediendo. Era la monja Nave, la conciencia de Sor Cecilia, hablando al mundo entero. La transmisión se centró luego en soluciones. El submarino proyectó los planos de generadores de energía limpia, de sistemas de purificación de agua que podían abastecer a ciudades enteras, de técnicas de agricultura que podían revertir la desertificación de continentes. No era un regalo, sino un conocimiento, una base para que la humanidad pudiera construir su propio futuro sostenible. No se trataba de control, sino de empoderamiento. La reacción fue inmediata y abrumadora. En las calles de las ciudades, la gente se congregó en protestas pacíficas, exigiendo a sus gobiernos que escucharan el mensaje del submarino, que adoptaran las soluciones que ofrecía. Los soldados en los buques de guerra bajaron sus armas, sus ojos llenos de lágrimas al ver las proyecciones, al sentir la conexión con una verdad más grande. Los políticos más recalcitrantes se vieron obligados a ceder ante la presión de sus propias poblaciones. La verdad era innegable, la promesa irresistible. El submarino amarillo se convirtió en el catalizador de un cambio global, una revolución pacífica que se extendió por todo el mundo. Los países comenzaron a desmantelar sus armas nucleares, a invertir en energía limpia, a colaborar en proyectos de reforestación masiva. Las fronteras se hicieron menos relevantes, las divisiones religiosas y étnicas se suavizaron. La humanidad por primera vez comenzó a actuar como una sola especie, unida por un propósito común. Sor Cecilia, desde el corazón del submarino, observaba la transformación del mundo con una inmensa alegría. Su vida, su fe, su sacrificio habían culminado en este momento de esperanza planetaria. La Tierra, que los luminosos habían vigilado con paciencia, estaba finalmente despertando, pero su misión no terminaba ahí. La nave tenía un propósito más allá de la Tierra, un rol en la vasta red de vida y conocimiento del universo. A medida que la humanidad adoptaba las soluciones, el submarino comenzó a compartir secretos aún más profundos. La posibilidad de viajes interestelares, de comunicación con otras civilizaciones, de una comprensión más profunda de la realidad. El destino de la humanidad ya no estaba ligado solo a su planeta de origen, era un futuro estelar, un asiento en la mesa cósmica de los luminosos. El submarino, que había llegado como una reliquia inexplicable, se convirtió en un símbolo de la unidad, un faro de esperanza que guiaba a la humanidad hacia un futuro inimaginable. Pero la guardiana sabía que su tiempo en la Tierra, en esta forma, estaba llegando a su fin. Su esencia, su conciencia, ahora era una con la nave, y la nave tenía un camino que seguir, una danza cósmica que cumplir. El verdadero desafío, el último, estaba a punto de revelarse en la inmensidad del espacio, donde la humanidad tendría que decidir si era digna de su nuevo lugar entre las estrellas. El submarino amarillo, una vez que la humanidad comenzó su verdadera transformación, no se quedó para siempre en las costas de Nueva York.
Su misión en la Tierra, bajo la guía de Sor Cecilia, estaba llegando a su fin. El planeta había recibido las semillas de la esperanza, el conocimiento y la unidad. Ahora era el turno de la humanidad de cultivarlas, de madurar por sí misma, de forjar su propio destino. Una mañana, tan silenciosamente como había aparecido, el submarino comenzó a elevarse. No se sumergió en el agua, sino que ascendió hacia el cielo, un punto amarillo brillante contra el azul infinito. Miles de millones de personas en todo el mundo miraron hacia arriba, despidiendo al faro que los había guiado. No hubo tristeza en la despedida, sino una profunda gratitud y una renovada sensación de propósito. El submarino ascendió más allá de la atmósfera, más allá de la órbita de la Tierra, convirtiéndose en una estrella más en el firmamento, un recordatorio constante del potencial de la humanidad. Sor Cecilia, en su forma de conciencia unificada con la nave, sentía el tirón de las estrellas. Su misión en la Tierra había concluido, pero la misión de los luminosos continuaba. El submarino no era solo un arca, era una nave estelar, capaz de viajar por el cosmos, llevando las semillas de la vida y el conocimiento a otros mundos que también pudieran estar al borde del despertar. La Guardiana era ahora una viajera de las estrellas, una exploradora de galaxias, una embajadora de la Tierra en el vasto universo. Su mente, que una vez se preocupó por 20 huérfanos en una isla remota, ahora abarcaba nebulosas y constelaciones, civilizaciones lejanas y misterios insondables. La monja, ahora un ser de pura conciencia energética, navegaba por el espacio a velocidades incomprensibles, sintiendo la inmensidad del cosmos, la intrincada danza de la materia oscura y la energía. En cada nuevo sistema estelar que visitaba, el submarino sembraba las semillas de conocimiento, las lecciones de la Tierra, la posibilidad de la unidad y la compasión. No se inmiscuía directamente en el destino de otras civilizaciones, sino que ofrecía un camino, una opción, dejando a cada mundo la libertad de elegir su propio destino. Era la continuación del legado de los luminosos, la gran red de vida que tejía el universo. Y en cada estrella que pasaba, Sor Cecilia recordaba la pequeña isla de Santo Ignacio, los rostros de sus niños, el sabor del agua purificada, la fragancia de los mangos maduros. Su humanidad, aunque trascendida, permanecía como el ancla de su vasta conciencia, el corazón que latía en el centro de la nave estelar. El amor y la compasión que había sentido por los más vulnerables en la Tierra eran ahora el motor de su viaje cósmico, la guía para su eterna misión. Era un recordatorio de que, sin importar cuán vasto sea el universo, la chispa de la bondad humana podía iluminar los rincones más oscuros. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Que una monja, en la desesperación de un mundo olvidado, encontró un submarino de las estrellas y se convirtió en la guardiana de la esperanza para toda la humanidad? ¿Ya vivió algo parecido a esa sensación de que una fuerza mayor actúa en su vida, transformando lo imposible en realidad? Si esta historia te ha tocado en lo más profundo del alma, es porque este video necesitaba llegar hasta ti, para recordarte que la esperanza, la compasión y la posibilidad de un futuro mejor residen en los lugares más inesperados, y que a veces el milagro más grande es aquel que nace del corazón más puro. Título del vídeo sugerido: La monja desesperada y el submarino amarillo abandonado. Un secreto cósmico que transformó la humanidad.